Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Lo que queremos a través de esto es dar principios y enseñanzas bíblicas para tu crecimiento en la vida cristiana. Estamos hablando en estos tiempos acerca del llamado. Hoy nos toca analizar un poco el llamado de Simón Pedro. Tal vez algo a mí me emociona mucho. Cada uno hemos hablado de, por ejemplo, Pablo o Saulo de Tarso, y ahora nos toca hablar en el Nuevo Testamento de la vida de Simón Pedro. Es impresionante, es un diferente. Entre todos los apóstoles, otra vez, el apóstol Pedro es algo espectacular, ¿verdad? Y vamos a poder verlo. Así que vamos a comenzar acerca del llamado de Simón, porque ese es su nombre, y lo apodaron Pedro, que quiere decir piedra. En Mateo capítulo 4, verso 18 al 20, si me acompañas con tu Biblia, podemos leer Mateo 4, verso 18, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Muy bien, este es el llamamiento de donde comienza, vamos a decir, la historia de Pedro como discípulo y luego apóstol del Señor Jesucristo. Vemos acá que lo que vemos, y si no entendemos y no estudiamos la Biblia, creemos que esto fue una aparición fugaz de Jesús y dejarlo todo y venir, y no fue así. Ellos eran asiduos de ver a Juan el Bautista predicar y también Jesús. No hay una confirmación, pero se cree que inclusive podría ser que ellos vieron el bautismo de Jesús, participaron de eso. Pero podemos decir, lo que sí que podemos decir es que ellos ya le habían visto a Jesús, y inclusive Jesús ya comenzó a predicar antes de eso, así es que se cree que ya habían tenido contacto con Jesús. En este momento es el desafío que hace Jesús a la vida de Simón y su hermano, y Juan más adelante, pero no, nuestro tema hoy es Pedro, Simón Pedro. Y le está haciendo el desafío de dejarlo todo y de seguirle, de dejar lo que estaba haciendo para hacer un trabajo espiritual. Y eso lo entendió bien Pedro. Es algo que Pedro estaba sintiendo, era alguna confirmación, y lo sintió, y de parte de Dios, y él lo dejó todo. Qué difícil es aquellas personas que no toman esa decisión. Yo siempre en mi llamado, yo interpreté que yo tenía que servir al Señor a tiempo completo. No sabía cómo, cuándo. Me casé, comencé a tener familia, hijos, responsabilidades, casas, inversiones, autos y costos y responsabilidades y más responsabilidades, etc. Y a veces uno quiere decir, no, pero no puedo. Y es lo que le dijo una persona a Jesús: deja que yo atienda a mi gente y después veremos para servir. Si es de esa forma, nunca lo vas a hacer. Es como aquel que quiere ubicar su casamiento o aún el hijo, dice: cuando tenga estas cosas, cuando tenga la casa ideal, cuando tenga las condiciones ideales. No, si no das prioridad, no lo vas a hacer. Dios no ocupa segundos lugares. Dios es primero en todo. El Señor sabe de tus necesidades. Él no es un mal patrón. Él no es un egoísta.
sino Dios es un hombre que quiere adoración, una persona que quiere ser adorada y que tú le des el primero. Y cuando tú haces eso, Él se encarga de todas tus necesidades. Hoy vivo a tiempo completo para el Señor. En este mismo momento estamos en un compromiso, en un desafío que requiere inversión, dinero que no tenemos. Pero el Señor es tan bueno, es tan maravilloso, es tan poderoso, que nosotros podemos decir en victoria, Él proveyó para todas nuestras necesidades. Qué maravilloso es el Señor, poder confiar de esa forma en Él. Ahora, no todos realmente son llamados a dejarlo todo y seguir a Jesús. Ciertamente, yo digo, por ejemplo, y a mis hijos, yo no pretendo que ellos sean pastores a tiempo completo, que es lo único que existe en la vida, de ninguna manera. Hay muchas formas de recibir al Señor, pero siempre hay un principio. Tú no puedes poner otra cosa en tu corazón que no sea a Dios primero. Eso es definitivo. Amén. Muy bien. Quiero pasar a una segunda etapa que es la confesión de Pedro. Es muy importante lo que Pedro declara en este pasaje. Está en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Mateo 16 es la confesión de Pedro y no vamos a leerlo todo, pero vamos a leerlo desde el versículo 15. Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta Jesús. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué importante esta declaración profética de Jesús sobre la vida de Pedro. No vamos a ir analizando, yo creo que mucho se ha hablado acerca de este pasaje y las connotaciones doctrinales, teológicas y todo lo que podamos hacer acerca de estas declaraciones de Jesús. Simplemente enfocarnos en el llamado del Señor sobre nuestras vidas. El Señor siempre tiene bien definido, como lo hace con Pedro, lo hizo con Saulo, cuando vamos a decir, le objeta a Ananías y le dice, Señor, ¿sabes quién es este? Y Dios le dice, tranquilo, Jesús, tranquilo, le dice, yo sé quién es, pero a él le va a costar mucho. Yo le estoy llamando por un llamado grande, va a sufrir en ese llamado. Y vemos que Pablo fue uno de los tremendos que fue torturado, fue apedreado, se le tomó por muerto, pero él continuó adelante. Lo mismo Pedro. Se dice, los estudiosos, algunos dicen que Pedro fue crucificado boca abajo porque dice que no era digno de ser crucificado al igual que su maestro. Así a tal punto ese carácter. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Eso es algo que vamos a decir que los estudiosos dicen ahí, pero revela, sí, lo importante es la actitud que tenía Pedro, que es coincidente con lo que sí está en la Biblia, con el ardor que Pedro tenía por las cosas del Señor. Fue el primero en que salió en defensa de su maestro y cortó la oreja del que venía encima de él. Así es que
esa actitud. Fue el primero que se levantó en la barca y dijo: yo voy a caminar, y Señor, llámame que quiero ir contigo. Y fue el único que caminó en las aguas. Muchos le critican porque se hundió, pero fue el único que se animó a salir, el único que caminó en las aguas junto al Maestro. ¡Qué tremendo! Y fue el único que le siguió a Jesús cuando estaba siendo torturado. Amén. Qué tremenda es la vida de un siervo llamado por el Señor, de alguien que ha sido afectado. Algo que estamos viendo en cada personaje que estamos estudiando su llamado es que tienen un encuentro personal con el Señor, algo que marca un antes y un después, y que dicen: yo sin esto no puedo vivir. Es más, Pedro quiso vivir sin eso. Dice que cuando después pasó, le arrestaron, Jesús murió, él quiso retornar a sus labores habituales antes de pecador, pero el Señor Jesús se le presenta. Y ahí va mi tercer y último punto, que es la declaración de Jesús. Jesús viene a afirmar a Pedro en eso. Así es que yo quiero ver en San Juan, capítulo 21, verso 15, la declaración de Jesús. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías, se iba a donde querías, mas cuando ya seas viejo tendrás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Es tremendo el Señor, y depositó tanta carga en Pedro acerca de su futuro, de lo que él iba a hacer, pero era importante. Y sabe que era receptivo. ¿Por qué digo receptivo? Porque lo que Dios nos da es de acuerdo también a lo que nosotros nos abrimos a Él y le declaramos como primer lugar, como el Señor de todo, como que Él es mi principio, mi fin, y es ahí donde Él puede operar y dar todo lo que tiene para nosotros. Y es lo que hizo. Le reafirmó a Pedro. Pedro fue el primero que se levantó a predicar a diferentes naciones en otras lenguas. Era tremendo el ministerio de Pedro. Dice que hasta su sombra en un momento pasaba ahí y su sombra tocaba a un enfermo y era sanado en el nombre de Cristo Jesús. Qué maravillosa vida de Pedro, del ministerio de Pedro, a raíz de aquel llamado que le dijo: deja todo y seguime. Te voy a hacer pescador de hombres. Qué tremendo, qué maravilloso es. Espero que este testimonio te sirva para lo que el Señor está queriendo hacer con tu vida. Tú eres un Simón Pedro que está siendo llamado. Y el Señor está pasando y te está diciendo: dejadlo todo y servirme, seguidme. Yo tengo un futuro para ti maravilloso. Mira, en el caso de Pedro, vamos a decir que terminó mal en el sentido de la forma que murió. Pero te digo más: no todos los hombres de Dios y los llamados de Dios terminan así drásticamente. Pero podría ser peor
si no haces el llamado del Señor. Qué triste es aquel que realmente no cumple el propósito de Dios para su vida. Qué triste es aquella vida que no experimenta eso maravilloso, ese florecer del ministerio y del poder de Dios. Sabes que tú tienes muchas ideas, puedes tenerlo, pero si realmente Dios no está en el centro de ello, nada te va a satisfacer. Y no lo digo yo, lo dicen grandes personas que han conseguido grandes cosas. Dicen, no es nada. Estaba viendo las declaraciones de Jobs, el creador de Apple, que diciendo, yo estoy acostumbrado a la riqueza, yo estoy acá, pero no sirve de nada conseguir todas esas cosas. Y al fin y al cabo se murió de cáncer. Nada le satisfacía, nada le llenaba, solo el Señor Jesús. Y solo que tú respondas al llamado que Dios tiene para tu vida. Hay un llamado fuerte en un ministerio que Dios quiere levantar, y este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de los obreros de la última hora, que nos levantamos a responder al Señor. Nuestra nación nos necesita que nos levantemos, ministros, intercesores de oración, a orar y a clamar por nuestro país en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria sea al nombre del Señor. Te bendigo, que tengas una semana maravillosa, y bendigo esa decisión que estás tomando, y pido que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida y sellando eso que estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. No te olvides de transmitir y compartir con otros este canal de YouTube. También ayuda a otros a que puedan suscribirse. Si tú no lo has hecho, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando subimos los programas. Hasta pronto, nos vemos.